Y tiempo en buenas horas para charlar con Alberto Javier Báez. Él es doctor en ciencia política y también experto y especialista en el sistema electoral canario. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantado de volver a saludarte, de hablar en esta ocasión de algo que arranca ya, que es la campaña electoral. Y como yo decía, para algunos se va a vivir con máxima intensidad y alegría, pero para otros resulta angustioso, que puede ser quizá a lo mejor el que va por la calle y le asaltan 4, 5, 10 candidatos intentando pues mandarle su mensaje, ¿no? Se abre la veda, Alberto, y a partir de qué hora podemos empezar a ver todo este cambio, esta transformación. Pues la campaña electoral empieza esta noche a las 12 de la noche o mañana a las 0 horas, como se prefiera. Uh -huh. Es a partir de ahí donde los partidos, es verdad, que ya pueden transmitir esos mensajes, ya nos pueden pedir el voto y ya vamos a ver en nuestras calles, en nuestros domicilios, pues la publicidad electoral, que a veces también se llama propaganda. Vamos a ver en las farolas, las banderolas, este tipo de cuestiones de las formaciones políticas para tratar de animar el voto. Y en ese sentido, pues bueno, es que claro, son las 2 semanas donde las formaciones políticas pueden incidir en, claro, recordar en el electorado que ya tienen, digamos, lo de alguna manera pendiente o ya sabemos que están predispuestos a volver a respaldarles, pero también de dirigirse al electorado que pueda estar indeciso para tratar de convencerles en ese sentido. ¿Hay alguna novedad que se presente para esta campaña electoral que veamos que es diferente a la de 2019? Bueno, las novedades las presentan las formaciones políticas que concurren. Es decir, no es lo mismo las formaciones políticas que se presentaron en 2019 que ahora en 2023. Han pasado 4 años. Eso significa que hay numerosos cambios. En nuestro caso, en Canarias, pues es verdad que nosotros, si vemos con detalle las distintas candidaturas que se han presentado a los distintos ayuntamientos, cabildos y Parlamento de Canarias, vamos a ver que puede haber algunas diferencias. La primera es que vemos que es difícil que un partido político se presente en todo sitio y es realmente complejo porque hay que tener un mínimo de estructura en los municipios. Luego, entre cada una de las Islas Canarias, sí es verdad que también vamos a ver ciertas diferencias, porque hay partidos políticos donde solo se presentan en una isla y a lo mejor se presentan en la circunscripción insular al Parlamento de Canarias también. En ese sentido, vamos a ver también algunas coaliciones electorales, también al Parlamento de Canarias y algunos ayuntamientos y cabildos insulares. Uh -huh. Y luego también otra fórmula es las agrupaciones de electores, donde hay algunos grupos de vecinos o de ciudadanos de un municipio que se unen para concurrir juntos a unas elecciones. De todos modos, en ese sentido, son las distintas posibilidades. Luego, por supuesto, también coaliciones electorales o federaciones de partidos, como decíamos, también pues son estas las distintas posibilidades que nos vamos a encontrar. Pero sí es verdad que es muy difícil que una formación política se presente a todas las elecciones en todos sitios. Eso es, Claro. es realmente complejo. Pero bueno, formaciones políticas como Partido Popular y Partido Socialista sí podrían tener esa estructura, ¿no? De presentarse a todos lados, en todos sitios, por tener a lo mejor pues unas ramificaciones mucho más extensas. Claro, un partido político de ámbito estatal, que podemos Mm, decir, siguiendo la terminología que se sí. suele usar, pues es verdad que sí que tiene esa estructura. Pero a lo mejor, por ejemplo, una formación política que nace a lo mejor hace 3 o 4 años, pues sí que le puede costar un poco más. O algún proyecto político que haya iniciado incluso a lo mejor este año, pues sí es verdad que dotarse de una estructura que le permita, sí, por lo menos, estar presente en todos los municipios de una isla, sí es verdad que también es difícil. De todos modos, también es interesante todo lo que tiene que ver con los partidos políticos que solo se presentan en un ayuntamiento, que, Uh que -huh. los hay unos cuantos en distintas islas y también supone una experiencia diferente de participación política. Son partidos políticos, pero su ámbito de actuación y de interés es su municipio. Claro. Y en este caso, también me gustaría preguntarte, Alberto, ¿qué está prohibido hacer en campaña? Porque en pre-campaña hemos visto que estaba prohibido pedir el voto, pero en campaña ¿hay alguna prohibición que debamos saber? Bueno, en ese sentido, debemos tener presente que desde la convocatoria de las elecciones, la administración electoral es la junta electoral correspondiente. Uh -huh. Entonces, en ese sentido es quien va a estar vigilante y atento de cualquier tipo de cuestión que pueda ocurrir, sobre todo porque también las formaciones políticas atienden lo que corresponda y eh, preguntan o plantean lo que sea. En ese sentido, bueno, eh, que esté prohibido desde la convocatoria de las elecciones y tampoco durante la campaña electoral no se pueden producir inauguraciones. Vale.
Eso no significa que en un ayuntamiento un determinado servicio pues entre en funcionamiento. Eso no, una cosa no quita la otra. Ujú. Lo que tampoco es posible hacer también desde el inicio, desde la convocatoria de las elecciones, es realizar actos donde se pongan en valor balances de gobierno. Tampoco es posible. Vale. Luego, en esta campaña electoral, lo que no es posible tampoco, desde 5 días antes de las elecciones, es publicar encuestas o sondeos. Tampoco es posible. De resto, pues lo que señala la normativa sobre la dinámica de los partidos políticos, los gastos electorales, etc. Pero, por ejemplo, en el caso de las encuestas, ¿qué problema hay en que alguien presente una encuesta? Porque si no me equivoco, creo que en Estados Unidos se permiten encuestas hasta el mismo día antes, ¿no? de las elecciones, corrígeme si me equivoco, o en otros lugares. ¿Por qué aquí puede esto determinar un cambio? Claro, aquí esto es lo que en España es lo que señala la normativa, es decir, Mm. pero esto es muy diferente en numerosos países. De todos modos, nosotros también tenemos lo que se llama la jornada de reflexión y en otros países no existe. En Estados Unidos no existe. Allí puedes hacer campaña electoral incluso el mismo día de las elecciones. Claro, tienes una concepción de lo que supone las elecciones algo diferente. Bueno, Ujú. entonces, en ese sentido, el hecho de limitar la publicación de encuestas hasta varios días antes de las elecciones, en este caso 5, se supone bueno, lo que señala la normativa es tratar de influir lo menos posible en el electorado que va a pensar o está reflexionando sobre qué votar varios días después. O por lo menos que las formaciones políticas que compiten pues tengan un punto de vista pues eh, o llegan a las Mm. elecciones, por decirlo de alguna manera, Sí, con una situación similar. claro. Vaya. Por aquí hacen una pregunta interesante. Dicen, mientras tanto, se hacen campañas desde redes sociales meses atrás. ¿Y quién regula eso? Yo he llegado a ver un anuncio en internet, un pequeño banner, donde un candidato pedía el voto. Y dices, bueno, ¿y esto quién lo controla? Claro, esos son los partidos políticos los que deben dirigirse a la Junta Electoral correspondiente para que en ese caso de que se interprete que presuntamente puede haber un incumplimiento de la normativa, entonces es la Junta Electoral la que interviene y señala a la formación política que puede estar haciendo eso, que paralice lo que corresponda y se informa a las partes intervinientes de eso. Luego es verdad que también hay que señalar matices. Vamos a ver. Desde la convocatoria de las elecciones, lo que sí se puede hacer, y esto se ha hecho en estos días, en las redes sociales y también se organizan actos de presentación de la candidatura electoral, Mm. de información del programa, se celebran reuniones con distintos colectivos, agentes sociales, y se puede usar las redes sociales para actividad política cotidiana, entendiendo como las actividades que hacen los partidos de manera habitual cuando no hay elecciones. Es Mm. decir, esto también es lo normal. Lo que pasa es que efectivamente no se puede pedir directamente el voto. Pero ¿qué le pasa a aquellos, por ejemplo, partidos o perfiles políticos que son sancionados por la Junta Electoral? Hemos visto, por ejemplo, la portavoz del Gobierno de España que ha sido sancionada, si no me equivoco, hasta en 3 ocasiones y le han avisado que no puede dar mensajes políticos porque están las elecciones a la vuelta de la esquina. Los que han presentado, por ejemplo, vallas que les han obligado a retirarlas. ¿Qué les pasa? Porque es que realmente parece como que es un apercibimiento, un pequeño tirón de orejas, pero ese mensaje ha llegado a millones de personas y puede haber hecho su efecto y no me importa lo que me digan si solo me voy a llevar una pequeña reprimenda. Hombre, ha llegado a mucha gente, pero también la reprimenda ha llegado también a la misma gente. Por lo tanto, Vale. de que presuntamente has podido incumplir la normativa electoral. Mm. Es bien cierto que hemos podido ver distintos ejemplos en ese sentido sobre vallas. Porque claro, desde que empieza la convocatoria de las elecciones no puede haber mensajes que animen o difundan al voto. Luego, otra cuestión interesante sobre eso es que, por ejemplo, ahora estos días de campaña electoral, es posible que nosotros veamos lo que se llama una campaña institucional o una publicidad institucional para animar o favorecer el voto por parte de las instituciones. Esto es realmente complejo porque tienen que ser campañas completamente asépticas donde se anime el voto, pero sin ningún tipo de distintivo o de denominación o de palabra que pueda interpretarse o que a lo mejor puede recordar a alguien. Mm. Y esto es complejo. Y en algunas ocasiones ha sido objeto de recurso ante la Junta Electoral. Porque a lo mejor algún partido político ha dicho, oiga, pero es que esta campaña, esta palabra recuerda o puede ser que es muy similar a otra usada por otro partido, Claro. curiosamente.
Sí, sí, sí. Con lo cual, Sí, sí, bueno, que, bueno, que también, bueno, como dices tú, también la reprimenda llega, pero bueno, al final parece que tampoco les pasa nada, ¿no? No hay sanción económica, ni esa persona a lo mejor pues tiene que guardar silencio o ir al rincón de pensar durante 2 días. Nada de eso, ¿no? no, en ese sentido, Sí. lo más importante es la resolución negativa y el Ujú. impacto que tiene en la ciudadanía. Claro. Es decir, Ujú. porque directamente es llamativo que, por ejemplo, nosotros veamos una publicidad electoral de una formación política y de repente desaparezca. Eso, ¿qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha Claro. ocurrido es justamente esto, que la Junta Electoral ha dicho, mire, esto lo tiene que retirar porque presuntamente no cumple con la normativa. Ujú. Oye, y yo creo que es la pregunta del millón, Alberto. Voto nulo, voto blanco, a la hora de votar, abstención, ¿qué repercute? ¿A quién beneficia? Siempre hay varios rumores al respecto sobre esta historia. Bueno, eso yo creo que hay el mito del voto blanco. Ujú. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es lo siguiente. Nosotros muchas veces hablamos de abstención. Una cosa es la abstención pasiva, es decir, no voy a votar, y otra cosa es la abstención activa, es decir, voto nulo o voto blanco. Y ahí hay matices. Primero, voto nulo es coger el sobre correspondiente y poner cualquier otra cosa que no sea un modelo oficial de papeleta. Vale. Cualquier otra cosa, sea lo que sea. Sea lo que sea. También es bien cierto, si una persona a la hora de coger la papeleta coge dos de la misma candidatura, eso es un voto que vale, un voto que sí. Porque a la hora de coger el papel puede ser que ha Claro. cogido dos papeles. Bueno, entonces, el voto nulo no tiene ningún tipo de efecto en el recuento electoral, pero queda registrado. Entonces, el voto en blanco es el sobre vacío, sin nada dentro. Eso es voto en blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el voto en blanco? El voto en blanco influye en lo que se llama la barrera electoral. Por ejemplo, a un ayuntamiento, para tampoco liarme, Sí. los partidos que quieran obtener representación, que se supone que son todos, Mm. para poder optar a tener representación, deben lograr mínimo el 5% del voto válido. Entonces, ese voto válido es la suma de todos los votos a las candidaturas, de todos los votos a las candidaturas, más el voto en blanco. Vale. Entonces, ese voto en blanco, cuanto mayor sea, lo que hace es elevar ese 5%. Entonces, el voto en blanco lo que hace es, no es un voto para el que está, no es un voto para el que gana, nada de eso. Ujú. Lo que hace es perjudicar a los pequeños partidos porque les resulta más difícil optar al reparto de escaños. Entonces, cuando los partidos superan ese 5%, entonces ya es cuando se aplica la famosa fórmula de Ohm, que no es ninguna ley, pero está en una Ujú. ley. Sí. Y entonces nos queda claro que el voto en blanco es el que suma, entre comillas, y no el nulo, ¿no? El que quiere mostrar su Efectivamente. rechazo y que no está de acuerdo con lo que está pasando, si vota en blanco, sí al final está votando entre comillas, mientras que con el voto nulo no está votando. El voto nulo no tiene ningún tipo de repercusión, ¿Vale? pero el voto en blanco sí, efectivamente. De todos modos, las interpretaciones que podamos tener sobre el significado que le podamos dar, Ujú. pues ya es algo individual, que es de muy difícil teorización, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque claro, el voto nulo, como no tiene ningún tipo de repercusión, podemos entender que a lo mejor es un voto de rechazo, etcétera, pero a lo mejor el voto en blanco, pues también, de alguna manera, pues puedes transmitir que es un voto que es para alguna persona que, por ejemplo, dice, bueno, pues se presentan una serie de candidaturas y a mí no me acaba de convencer ninguna, por lo tanto, voto en blanco. Ujú. Oye, mucho también se ha hablado, Alberto, del hecho de que a lo mejor las elecciones se puedan adulterar, ¿no? Después de que Trump o Bolsonaro hayan puesto en duda la democracia y que unos comicios pueden estar amañados. En el caso de España, eso podría darse el caso, teniendo en cuenta que es todo, digamos, manual y que todo se hace todavía a día de hoy, pues apuntándolo con bolígrafo y en papelitos donde luego se registra, aunque sea de manera telemática, pero es difícil adulterar un sistema electoral o unas elecciones como puede ser el caso de España. Bueno, en España, afortunadamente, no tenemos ningún tipo de problema en ese sentido. Las cosas funcionan bien Bien. y no hay ningún tipo de duda al respecto. Porque es bien cierto que nosotros pues, no tenemos el voto electrónico como a lo mejor puede tener Estonia o otros países, pero las cosas funcionan bien, están claras, hay una regulación absolutamente detallada en ese sentido, las cuestiones que hay que hacer, los pasos, a las personas que han salido elegidas miembros de las mesas electorales ya se les ha notificado, tienen un pequeño manual que deben leer, donde están todas las instrucciones. Ese manual es muy claro, muy sencillo, donde se explican insisto, todos los pasos, lo que hay que hacer,
a qué cosas hay que atender. Es decir, y a la hora del recuento, pues tampoco hay ningún tipo de inconveniente, porque también hay que señalar una cuestión. En las mesas electorales, que representan a cada sección, Mm. están los representantes de algunas, no de todas, pero de algunas formaciones políticas que también están atentos a todo ese recuento. Es decir, que cualquier cosa que van a ver, pues sí pueden presentar una reclamación. De hecho, el día de las elecciones, nosotros lo que vemos son resultados provisionales. Claro. Los resultados definitivos son 3 días después en la Junta Electoral correspondiente, donde se vuelven a contar las actas de cada sección, se van sumando de nuevo, etcétera, y ahí son los resultados definitivos, que no va a variar. Por lo general no varía, pero esto es así. Oye, hay que tener cuidado también a la hora de votar, porque si te dan el DNI y tú tienes tu sobre, vas a depositar el sobre en la urna y con el DNI introduces el DNI sin darte cuenta, ese DNI no lo recuperas hasta que se cierre el colegio electoral y hasta que se haga todo el recuento, ¿no? Nadie va a abrir esa urna para darte el DNI en ese momento. Efectivamente, además no es posible abrir la urna electoral porque la urna viene precintada. Y esto es importante porque es la garantía de que en esa urna no se ha introducido nada antes, durante la jornada. Entonces, habría que esperar a finalizar la jornada electoral, que finalizara el recuento. Entonces, claro, efectivamente le digo, toma, aquí tiene usted su DNI. Pero no podrías pedir, no, es que ese es mi voto. No, No no. hay esa posibilidad. No, te tienes que aguantar y o te esperas ahí fuera Claro, hasta que esto acabe o algo parecido. claro, pero esa es una garantía también, es Sí, decir, que también, no claro. se puede abrir la urna electoral porque efectivamente viene presentada y debe ser así. Bueno, en el caso, por ejemplo, también sobre el que falten papeletas de algún partido político en un colegio electoral, lo hemos visto en alguna ocasión. Alguno, pues de mala fe, de repente las hace desaparecer y cosas como estas que empezamos a escuchar durante la jornada, que son tremendamente, pues, surrealistas, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo se denuncia esto? Tienes que decírselo al Policía Nacional que te encuentras en el colegio electoral. Alguien tiene que hacerse cargo de esto porque tú vas sin tu sobre y quieres votar a un partido que no tiene papeleta. ¿Cómo lo haces? Claro, eso, lo primero es verdad que hay algunas formaciones políticas que nos van a remitir a nuestros domicilios la papeleta con un sobre y una Ujú. carta, por lo general. Eso es verdad que tiene un coste importante en campaña electoral, porque es a todos los domicilios de Canarias. Claro. Pero bueno, una persona acude al colegio electoral y efectivamente desea la papeleta de un partido que ha remitido a su domicilio o que no, da igual. Entonces, pueden ocurrir dos cosas. Que cuando faltan papeletas de un partido político, antes de que eso ocurra, ya los miembros de la mesa que revisan frecuentemente llaman para que repongan y para que traigan más papeletas de la formación política correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa si en un determinado momento no hay papeletas de un partido? Pues Ujú. entonces hay que paralizar la votación durante el tiempo que corresponda hasta que se sustituya. Y ese tiempo se recupera al final. Claro, porque esto lo que garantiza es que en todo momento hay papeletas de todos los partidos, Claro. de todas las candidaturas que concurren, para garantizar la igualdad de todos los que participan en las Sí, sí, es que elecciones. tiene que ser así. Pero son los miembros de la mesa, los miembros de la mesa que están al tanto. De todos modos, si uno va a un colegio electoral y en ese momento pues se ve que, oiga, que yo no identifico, pues por supuesto se puede preguntar, consultar. Para eso están los miembros de la mesa, que Efectivamente. para eso están. Y si miramos también el salto que se ha dado, pues de las campañas, ¿no?, de antaño a las que ahora se están viendo, por ejemplo, hemos visto muchos candidatos, por ejemplo, que también que se han abierto una cuenta en TikTok, ¿no? Supongo que también, como especialista y doctor en ciencia política, te llama la atención también todos estos cambios de algunos que han dado el salto a cuentas, pero claro, también las redes sociales hay que trabajarlas con tiempo, no 2 semanas antes y pensar que todo el mundo te va a seguir y le va a encantar todo lo que haces. Pues justamente esa es la clave, es decir, cuando uno tiene una cuenta en una red social, la que sea, pues es verdad que debe usar esa red social con una cierta planificación. Y todo lo que tiene que ver con las gestiones de las redes sociales es algo absolutamente profesional. No pensemos que esto es algo de un simple aficionado como pueda Mm. tener yo, que bueno, que no tengo redes sociales, pero puede ser de alguna persona que lo usa para colgar cosas de una manera absolutamente personal. La gestión de las redes sociales es algo profesional. Entonces, los partidos políticos y en su defecto también candidatos, pues van abriéndose cuentas en distintas redes sociales. Aunque es verdad que el público de cada red social no es el mismo, por lo tanto deben adaptarse a determinadas publicaciones que no deben ser o deben mantener un estilo diferente. Mm. Pero claro, en ningún caso es recomendable empezar a poner cosas o publicar cuestiones
pues 2 meses antes de las elecciones. Porque la impresión que da es que, claro, que lo único que te interesa es el voto y Claro. no tener una relación o tener un punto de encuentro con la ciudadanía donde interactuar, donde comentar propuestas, donde hablar de respuestas a dificultades, donde plantear soluciones, que eso es lo ideal. Sí, No solamente directamente pedir el voto. claro, porque también hemos visto, pues de repente, encuentros con jóvenes, encuentros con mayores, todo eso que a lo mejor durante 4 años, por regla general, no se suele ver y que a última hora todo el mundo ve. Y yo creo que eso también chirría un poco, ¿no? En el votante decir, oye, me estás vendiendo algo que no es real, porque llega la campaña y te interesa. Y eso creo que también no es un movimiento ágil o hábil de los políticos. Efectivamente, sí, eso tiene consecuencias Mm. negativas porque la percepción que uno tiene que a lo mejor una persona que es activa en redes sociales, de repente le empiezan a llegar ese tipo de cuestiones y dice, pero ¿y esto ahora para qué? Mm. Entonces, las redes sociales están muy bien, tienen que ser complementarios a lo que los partidos hagan de manera presencial, pero la idea es que sea durante los 4 años de mandato de legislatura. Un buen uso de las redes sociales es un punto a favor. ¿Por qué? Y esto lo han estudiado los especialistas que han gestionado determinadas redes sociales para partidos políticos, etc. Si un político, con el nombre que sea, Sí. lleva 3 años gestionando su red social, hablando con los vecinos, planteando desde encuestas, concursos, etcétera, Mm. porque la red social es donde para uno hablar con una persona de igual a igual, porque Sí, un sí. político es una persona como vosotros, Mm. no es una persona que tiene un cargo, es una persona que tiene una vida personal, que tiene sus gustos, sus aficiones, su familia, amistades, etcétera. Mm. Esta persona pues empieza en las redes sociales hablando, compartiendo, poniendo noticias, preguntando esto, lo otro, hasta explicando cómo hace la receta de tal cosa porque es su favorito. Oye, Mm. estupendo, porque esas cosas que son sencillas acercan y muestran, oye, pues que tal persona, una persona pues como nosotros, que se levanta más o menos temprano, que tiene su puesto de trabajo o que está buscando un empleo en este momento, es decir, una persona absolutamente normal que llega un momento y dice, oye, pues mira, he considerado que voy a dar el salto, me voy a volver a presentar o me presento a las elecciones porque veo que mi municipio o mi isla o mi comunidad autónoma lo que corresponda. Y después de ese momento te pide el voto, pero ya ha establecido Claro. una relación, un vínculo Mm. y un contacto. Y tú le has podido plantear una pregunta, un comentario y te ha respondido Mm. amablemente, te ha planteado soluciones, etc. Entonces, esa es la manera. Claro. Crear una relación con el electorado. Entonces, le puedes pedir el voto, pero cuando llegue, no hace falta directamente que le pidas el voto, porque ya se entiende. Claro. Y ya será todo mucho más sencillo y agradable. Sí, que tienes que crear una comunidad, no puedes llegar de repente y empezar a pedir. Nada más llegar y decir, bueno, y esta persona que llega me empieza a pedir porque sí. No, no tiene mucho sentido. Efectivamente. Oye, Alberto, antes decías algo que me ha llamado la atención. Dice, bueno, yo no tengo redes sociales. ¿No tienes redes sociales por algo en especial? No, salvo LinkedIn, que es Vale. que tiene sentido profesional, Ajá. pero no, en su momento, pues bueno, yo conozco cómo funcionan las redes sociales por Mm. sentido político y también por sentido político, que es lo profesional en mi caso, pero bueno, tampoco es que no es una cuestión que me llame especialmente la atención. Vale, vale. Bueno, lo digo para etiquetarte después en este contenido. Sé que solo puedo hacerlo en LinkedIn, con lo cual, bueno, pues ahí ya, ahí ya te voy a pillar. Bueno, para ir acabando, no quitarte mucho más tiempo, cuando salgan las encuestas, o la última ya encuesta, o veamos ya la última semana de encuestas importante, ¿cuál es la encuesta, desde tu punto de vista, que más ha acertado? No digo que sea la más real, ni la que tengamos que fiarnos, pero ¿cuál crees tú que es la que, por último, o en estos últimos tiempos, se acerca más a los resultados finales? Bueno, en ese sentido, si nosotros Mm. analizamos las distintas encuestas que se han venido publicando a lo largo del último mes, más o menos, pues básicamente vienen a decir lo mismo. Si todavía, básicamente, hay dudas con respecto. No está todo decidido, por así decirlo. Es verdad que hay algunas cuestiones que sí que parece que están claros, a lo mejor una formación política que puede tener el mayor número de escaños o de votos en una institución, ese tipo de cuestiones sí que puede estar claras, pero claro, cuando hace falta gobiernos de coalición, donde Mm. más de un partido político gobierne, entonces sí que a veces no está tan claro si la suma de una serie de formaciones políticas puede dar lugar a una continuidad de un gobierno o a una alternativa Vale. diferente. Es que todavía hay dudas en ese sentido. De todos modos, por ejemplo, tomando como referencia las elecciones de hace 4 años, las elecciones autonómicas, Sí. el mismo día de las elecciones, el 3,8% de la gente que votó decidió su voto en ese momento, O sea, ese último día. ese último día. Pues estamos hablando de un 4% casi, que es una cifra elevada, ¿eh?
efectivamente. De todos modos, la mayor parte de la Mm, gente decide su voto, que nosotros lo hemos venido comentando en otras ocasiones, antes de la campaña electoral. sí, sí. Bueno, a lo mejor el 70%. Mm, Pero claro, lo que falta es importante. mm. Y es justamente lo que va a decidir el resultado final. Bueno, lo único que me queda por preguntarte, y como experto en el sistema electoral canario, es, vamos a ver, pues igualmente un cuatripartito en 2023, tripartito, dos partidos que se sumen en el Parlamento de Canarias y que puedan gobernar. No sé si tendrá algo que ver el hecho de que ayer se firmara un acuerdo con Madrid y La Gomera de casi pues 750 millones de euros, no sé si como paso previo a lo mejor a contar con un apoyo. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, nada de lo que se hace en política es Hmm, casualidad. sí. De todos modos, lo que sí está claro es que no va a haber mayoría absoluta, y sobre eso Ujú, sí es verdad que se ha hablado, porque es realmente complejo, es muy difícil. De todos modos, aunque tuviéramos el sistema electoral antiguo, el de antes de 2018, con la última reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, ujú. pues también era necesario gobiernos de coalición. Entonces, de coalición no me refiero de coalición canaria, que Sí. también, pero de más de Ujú, una formación política. Entonces, en ese sentido, la clave es, vamos a ver, parece que estas encuestas están diciendo que es posible que la formación política más votada, con mayor número de escaños, vuelva a ser el Partido Socialista Obrero Español. ujú. La clave es si va a poder mantener el gobierno junto con los partidos políticos con los que ha compartido consejo de gobierno, por decirlo de alguna manera. Claro. Si Podemos, en este caso, si Podemos Canarias, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Obrera. Mm. Hay posibilidades en ese sentido. Luego también se reflexiona sobre otras posibilidades, pero es verdad que como todo en la vida, hay múltiples combinaciones. Claro. Mm. Ese mismo día de las elecciones o la semana siguiente, pues es verdad que ya se irán viendo este tipo de cuestiones, o incluso el mismo día de las elecciones, a lo mejor pues ya se usan conversaciones, o hemos hablado, nos hemos Mm. puesto de acuerdo. Ese día siempre es interesante por las manifestaciones también que se suelen dar, que muchas Sí. veces todo el mundo gana, pero el que Sí, sí. gana es el que obtiene más votos y más escaños. Efectivamente. Sí, al final dicen, bueno, hemos Pero, conseguido los mejores resultados y todo el mundo aplaudiendo, diciendo, esto ha sido una barbaridad. Y claro, luego dice, bueno, pues si has bajado, te vas a quedar fuera. Pero bueno, también las caras dicen efectivamente, mucho, Alberto, ¿no? Y ya te das cuenta también de quién sí. se ve ganador y quién se ve gobernando ese mismo día. Bueno, será una noche apasionante el 28 de mayo. Y como siempre te agradezco pues que hayas de manera muy pedagógica dado información al respecto, porque yo creo que también es importante saber cómo se vota, qué significa cada papeleta, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que también para quien está al otro lado sirve muy mucho bueno, todo lo que nos has contado. Así que Alberto, por cierto, te toca mesa electoral. No. Bueno, eso está Pero bien. bueno, estaremos muy pendientes del recuento. Sí, eso sí, yo creo que, bueno, vas a estar por ahí entonces, muy bien. Alberto Javier Báez, doctor en ciencia política y experto en el sistema electoral canario, gracias como siempre por este ratito y hasta una próxima ocasión. Cuídate mucho. Muy buenos días. Gracias. Hasta